Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy preciosa, va y vende cuanto tiene y la compra. El evangelista San Mateo nos presenta un capítulo completo de parábolas. Estas parábolas las describe como una enseñanza de Jesús junto al lago, y luego en el mismo lago pero sentado sobre una barca, y así nos cuenta la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, de la parábola de la red. Y ahora aquí encontramos que estas dos parábolas que hoy leemos son descritas como del reino de los cielos. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, un evangelio que fue escrito para demostrar a los judíos que en Jesús tuvieron pleno cumplimiento todas las profecías que predecían la llegada del Mesías. Los destinatarios son gente acostumbrada a no mencionar el reino directamente a aquel que reina, a Dios. Evitan siempre mencionar el nombre de Dios, eluden en cualquier forma dirigirse a Dios mismo, utilizan la voz pasiva para referirse a las acciones que Dios ha cumplido y hacen muchos rodeos, pero se refieren a Dios y así no mencionan en vano su santo nombre. Cuando se dice el reino de los cielos, se entiende que se trata de aquel que está en el cielo, que allá tiene su trono y que desde allí reina. Y entonces, esto que va a describir Jesús parabólicamente es la comparación de la manera en que Dios, desde los cielos, sentado en su trono de gloria, gobierna el mundo. Lo compara con un tesoro. La palabra tesoro en el Evangelio de San Mateo aparece varias veces. La palabra literalmente es usada cuando llegan los magos al lugar en donde Jesús se encontraba y dice abriendo sus tesoros. La palabra tesoro equivale a aquello en lo que se encuentra guardado, encerrado, custodiado, protegido, un contenido. Se nos dice que los magos le ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra y los traían dentro de unos cofres porque eran cosas de mucho valor. Eran prácticamente el contenido de esos cofres. Jesús después nos dice que es conveniente atesorar en el cielo, donde no llegan ni los ladrones, ni llega la polilla que corroe las cosas, como sucedía con los vestidos finos que habían sido bordados con hilo de oro o de plata, y luego además habían sido también hechos de telas muy finas. Dice Jesús, allá en el cielo esto no pasa ni tampoco se lo roba nadie. Después dice Jesús, recuerden que donde está el tesoro de ustedes, allí está también su corazón. Ahora se nos habla de un tesoro concreto que ha sido ocultado en un campo. En la época anterior a Jesús y en tiempos posteriores no había bancos, no había lugares de seguridad, pero sí había ladrones, bandoleros, gente que de repente invadía los poblados
y venían a despojar de sus bienes a quienes habitaban en ellos. Entonces la gente, para salvaguardar cuanto poseían, se las ingeniaba y buscaba la manera de asegurar cuánto tenían de valor. Algunos, en las paredes de sus casas, hacían ciertos espacios para colocar sus bienes en lingotes de metal. Otros en moneda, por ejemplo, los hacían, una vez acuñados, echarlo dentro de algunos recipientes, vasijas, ollas, incluso casos enormes. El problema era dónde ocultarlos. Otros labraban las vigas de sus casas y disimulaban como con empates en que se veía en las vigas cierto adorno, y otros en el suelo de sus hogares, debajo de las camas, en lugares donde podían ocultar con tapetes o con alfombras el lugar del escondite, hacían lo que podían. Otros, haciendo referencia a algún árbol, a algún punto preciso de su parcela, excavaban y allí depositaban sus bienes. Pero cuando llegaban los invasores, los derrotaban y se los llevaban esclavos a sus países, el lugar donde había sido ocultado el tesoro quedaba en el olvido porque no habían podido comunicarle a sus parientes mientras estaban vivos en qué lugar habían ocultado sus bienes. Por eso es explicable lógicamente que alguien en el campo hubiera encontrado un tesoro escondido. Aquí se nos dice que alguien lo encontró. No se nos dice que es un buscador de tesoros. No se nos dice que estaba trabajando la tierra en ese campo. Tampoco se nos cuenta que iba pasando y vio algún resplandor, alguna cosa con la que se atoró. Lo único que sabemos es que lo encontró, y entonces, una vez que lo ha encontrado, lo vuelve a ocultar. Pero una vez que lo oculta, él está lleno de gozo, de alegría, y esto lo mueve a sacrificar los bienes que tiene. Va y los vende, y una vez que los vende, adquiere ese campo. Porque legítimamente el terreno pertenecía a otro dueño, y con el campo el tesoro le pertenecía a él. Y éste hace todo lo que corresponde y conviene para adueñarse del campo y con él del tesoro. La segunda comparación es de un comprador, un comerciante. Hemos oído hablar también de varios comerciantes en el Evangelio. Un hombre que se va de viaje, se va a comprar o a vender. Otro hombre que deja sus bienes a sus esclavos para que los inviertan. Otro que en vez de acudir al banquete del hijo del rey, prefiere ir a su negocio. Y aquí se nos dice un comerciante especializado. Este comerciante es experto en la compra y la venta de perlas finas. Las perlas en el Evangelio son mencionadas en referencia con los bienes sagrados. Las perlas son comparadas a las cosas santas que no deben echarse a alguien que no es digno de recibirlas, y por eso dice Jesús: no echen las cosas santas a los cerdos. Porque si a un cerdo le echan las perlas, se va a enfurecer porque no es comida y se va a volver contra aquel que le dio esos objetos a comer, que no eran comestibles, y lo va a agredir. Y aquí se nos habla de perlas finas, y de entre las perlas finas, de una perla muy valiosa que merece la pena ir a sacrificar todo lo que tiene este vendedor. Lo vende todo para poder adquirir esta perla de gran valor. Vende cuanto tiene y entonces la adquiere, se adueña de ella. Y este significado otra vez se parece al del tesoro. Para que Dios reine sobre nosotros es preciso sacrificarlo todo, sea que hayas encontrado como un tesoro el reino de Dios
o sea que lo estés buscando a propósito como una perla muy fina. Sea alabado el Santísimo Sacramento, que el Señor lo bendiga.